Hola neutroncitos, ¿cómo están? ¿Sabían que el discurso filosófico comprende una serie de disciplinas que lo permiten materializar información compleja? Si están interesados en fortalecer su conocimiento sobre este tema, los invito a ver el siguiente video. Yo soy Erika Torres y hoy revisaremos el discurso filosófico coherente. Bienvenidos. El discurso filosófico comprende universos como el retórico, dialéctico, analógico y metafórico, que permiten manifestar pensamientos y cosmovisiones de comprensión compleja. La filosofía en un discurso permite que éste se acomode a la lógica, alejándose de principios empíricos o experimentales, es decir, la filosofía en un discurso se basa de la ciencia para impedir que éste no caiga en el plano del subjetivismo. Existen algunos autores muy importantes para el estudio del discurso filosófico. Primero empezamos con Aristóteles. A lo largo de la historia, los pensadores se han encontrado con múltiples retos en relación a los hábitos lingüísticos y discursivos. Por un lado están los factores socioculturales y por otro lado los fundamentos de investigación filosófica. Aristóteles se enfocaba en el campo de la físico-biótico, es decir, en la naturaleza y la razón. Este pensador reconoció algunas observaciones que alejan al ser humano del resto de animales. La primera de ellas: los animales se distribuyen en especies, por lo que el aspecto de la fertilidad es necesario para el especismo, es decir, el orden biológico. Otro fue que los animales de una misma especie comparten atributos y características, es decir, estructuras y funciones. Es decir, Aristóteles sostenía que el discurso coherente es una sucesión de proposiciones reguladas por el principio de no contradicción. Por otro lado, tenemos el discurso filosófico según Sócrates. El pensamiento socrático se dio a conocer gracias a la obra de Platón, su discípulo. Sócrates no se enfocó en estudiar el discurso desde la formalidad, sino desde la moral y la ética, desde el contenido y la intención. El político o el actor social, de cambio, según Aristóteles, tiene que demostrar que es bueno a través de su discurso aplicado en la justicia. Sócrates pone en manifiesto la ética del quehacer político desde su génesis. Para que el ser humano pueda descubrir las respuestas anheladas, debe partir desde el desconocimiento y la duda. Una vez iniciado esto, el ser humano descubre su ignorancia, llamada también ironía, y por último se cuestiona con la mayéutica y aprende de su propia reflexión dialogada con la oposición de otro. De esta forma nace el famoso método socrático. El pensamiento socrático se basa entonces en lo humano, es decir, el político o cualquier individuo con poder debe renunciar a su bienestar y atender las necesidades y requerimientos de la sociedad. A manera de conclusión, para Sócrates, el discurso filosófico coherente se basa en las siguientes tesis. Primero, la virtud de un líder hace a la fortuna y hace el bien a la ciudadanía. Un líder político debe evitar la injusticia y la ilegalidad. El líder político debe preocuparse por su sociedad y sus ciudadanos. El comportamiento ético trae felicidad material y espiritual. Y por último tenemos el discurso filosófico según Martin Luther King. Para Luther King, la concepción de hombre se aleja del género, la raza y la procedencia, pues comprende una idea completa de lo que en realidad significa la especie humana, por lo que a lo largo de la historia, este hombre ha ido modificándose a varios contextos hasta llegar a la actualidad. El hombre moderno se mueve en una esfera compleja, comprendida por la crisis ambiental, internacional, social, familiar e individual. A finales del siglo XX, la ciencia y el progreso despuntaron hacia el éxito. Sin embargo, esto conllevó al desencanto humano. Resulta que los eventos sucedidos en el siglo XX, ambas guerras mundiales, la guerra de Vietnam, la caída del muro de Berlín y la Guerra Fría, desencadenaron una serie de desilusiones en la especie humana, pues fueron eventos que sin duda estuvieron acompañados de violencia, miseria, desigualdades e injusticia, producidos por el desarrollo de la ciencia y el progreso. Un grupo de científicos decidió restablecer la confianza de los seres humanos sobre la ciencia y la tecnología, por lo que concluyeron que la filosofía había sido desatendida y necesitaba ser reivindicada. De esta forma se dio como resultado la lucha de discursos. Durante los años 50 en Estados Unidos surgió una serie de acontecimientos en materia de desigualdad racial, que venía arrastrando concepciones desde el siglo XIX. Martin Luther King, representante de la comunidad afro en el país de Norteamérica, armó una manifestación pacifista con el objetivo de defender los derechos civiles de la población afroamericana. Luther King sostenía que los gobiernos deben eliminar el presupuesto que destina para armamento militar y ofrecer programas de contribución social. Luther King empleó el discurso filosófico de la desobediencia civil no violenta,
empleada por Gandhi en la India, y organizó marchas por el derecho al sufragio de los afroamericanos, la segregación racial y los derechos básicos, especialmente el derecho al trabajo y el derecho al acceso a espacios públicos como estos estacionamientos, comedores, bibliotecas y autobuses, hecho que le concedió el Premio Nobel de la Paz en 1964. Y para finalizar, neutroncitos, vamos a trabajar con los ejercicios de nuestro libro. El primero de ellos, sobre discurso filosófico coherente. Complete la respuesta filosofía. En un discurso permite que éste se acomode a la respuesta lógica, alejándose de los principios empíricos o experimentales. Es decir, la filosofía en un discurso se basa de la respuesta ciencia para impedir que esto no caiga en el plano del respuesta subjetivismo. Tercer ejercicio, discurso filosófico coherente según Aristóteles. Señale las respuestas correctas. A. Aristóteles reconocía algunas observaciones que alejan al ser humano del resto de animales. B. Los animales de una misma especie comparten atributos y características, es decir, estructuras y funciones. C. Los animales se distribuyen en especies, por lo que el aspecto de la fertilidad es necesario para el especismo, es decir, el orden biológico. D. Ninguna. E. Todas. La respuesta correcta es E. Todas. Quinto ejercicio. Discurso filosófico coherente según Aristóteles. Responda. ¿Cómo es el discurso filosófico coherente para Aristóteles? La respuesta es la siguiente. Aristóteles sostenía que el discurso coherente es una sucesión de proposiciones reguladas por el principio de la no contradicción. Séptimo ejercicio. Discurso filosófico según Sócrates. Indique si es verdadero o falso. A. El político o el actor social de cambio tiene que demostrar que es bueno a través de su discurso aplicando la justicia. Respuesta verdadero. B. Sócrates desarrolló un método aplicable en el quehacer político, el mismo que se basaba en la objetividad y la ciencia. Respuesta falso. C. Sócrates manifestaba que el ser humano no debe encaminarse hacia el ejercicio del poder, más bien debe ejercitarse bien sobre su poder. Respuesta verdadero. D. Sócrates señalaba que el líder político no debe renunciar a su bienestar. Respuesta falso. Noveno ejercicio. Discurso filosófico según Martin Luther King. Responda. ¿Qué causó una manifestación pacifista de la población afroamericana en la década de los 50 en Estados Unidos? La respuesta es la siguiente. Durante los años 50 en Estados Unidos surgió una serie de acontecimientos en materia de desigualdad racial que venía arrastrando concepciones desde el siglo XIX. Hey neutroncitos, te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro, que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así, aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis, además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá, el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video, no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón. Déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de